Puede acercarte más a Dios de esta forma, o tendrá más paz y tranquilidad. Esta práctica es tan importante que incluso Jesús la realizó antes de enfrentar grandes desafíos. Ayunar no es solo dejar de comer, es una manera de conectarse más profundamente con Dios. En el libro de Mateo, en la Biblia, Jesús dice, cuando ayunen, no muestren cara triste para mostrar a otros que están ayunando, les aseguro que esas personas ya han recibido su recompensa. Mateo 6, 16. Jesús está diciendo que el ayuno es algo personal entre tú y Dios, no algo para mostrar a los demás. Desde tiempos antiguos, muchas personas importantes usaron el ayuno para estar más claras y más cerca de Dios. Por ejemplo, Martín Lutero, que cambió muchas cosas en la Iglesia, ayunaba para limpiar su mente y meditar sobre la Biblia. Esto muestra que el ayuno no es algo nuevo, es una práctica antigua que ayuda a las personas a conectarse con Dios de manera más profunda. Desde el punto de vista teológico, ayunar no es solo renunciar a la comida. Es como si fuera un regalo para Dios, un sacrificio que muestra el deseo de tu corazón. Cada grupo de cristianos puede ver el ayuno de una manera un poco diferente, algunos piensan que es para limpieza espiritual, otros piensan que ayuda a orar por algo muy necesario. Estas diferentes visiones ayudan a todos a entender mejor el significado del ayuno y encontrar una manera que tenga sentido para su propia fe. En la práctica, puedes comenzar a ayunar saltando una comida y usando ese tiempo para orar o leer la Biblia. Esto puede parecer un pequeño paso, pero puede traer grandes cambios espirituales. Al cambiar el enfoque de tu cuerpo a tu espíritu, comienzas a entender mejor tus necesidades espirituales y cuánto dependes de Dios. ¿Por qué, en un mundo donde todo es en exceso, alguien elegiría vivir la experiencia del vacío? Vamos a descubrir juntos el misterio del ayuno, una práctica antigua que va mucho más allá de la simple hambre. En el libro de Zacarías, Dios pregunta al pueblo de Israel, cuando ayunaron en los quinto y séptimo meses durante esos 70 años, ¿fue realmente por mí que ustedes ayunaron? Zacarías 7, 5. Esta pregunta nos hace pensar sobre el verdadero motivo de nuestro ayuno. No es solo una cuestión de seguir rituales, sino de buscar una conexión verdadera e íntima con Dios. A lo largo de los siglos, grandes líderes espirituales eligieron el ayuno como un camino para purificar sus almas y tener conversaciones más profundas con lo divino. Agustín, un famoso teólogo y filósofo, escribió en sus confesiones cómo el ayuno lo ayudó a luchar contra tentaciones y a acercarse más a Dios. Sus relatos atraviesan el tiempo, mostrando cómo el ayuno puede ser una puerta para transformaciones espirituales profundas. Desde el punto de vista teológico, las diversas tradiciones cristianas interpretan el ayuno de formas diferentes. Algunas lo ven como preparación para grandes festividades o eventos importantes, mientras que otras lo ven como una manera continua de mostrar humildad y dependencia de Dios. En la práctica, puedes comenzar a explorar el ayuno eligiendo no comer durante una comida específica y dedicar ese tiempo para meditación o oración. Este simple acto puede abrir nuevas perspectivas sobre tus necesidades espirituales y la suficiencia de Dios en tu vida. Pregunto, ¿la práctica del ayuno podría cambiar tu percepción sobre necesidad y abundancia? Esta reflexión no solo provoca un examen personal, sino también nos invita a considerar el ayuno como un puente entre nuestra fe y nuestras acciones diarias. Además, el ayuno se conecta con otros temas bíblicos importantes como la oración y el arrepentimiento. Al ayunar, no solo buscamos ver a Dios, sino también crear un corazón quebrantado y humilde, preparado para recibir las bendiciones divinas. Este acto de renuncia nos enseña sobre sacrificio y redención, temas centrales del Evangelio. Pero, mientras exploramos este camino, ¿cuál es la única cosa que nunca debes hacer al ayunar? La respuesta puede cambiar la forma en que ves esta práctica poderosa. La Biblia nos advierte claramente en Mateo 6, 16, donde Jesús instruye, cuando ayunéis, no os mostréis contristados como los hipócritas, pues ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa.
Este aviso destaca la importancia de mantener el ayuno como una práctica íntima y personal, lejos de las miradas y la aprobación humana. Históricamente, muchas figuras importantes entendieron mal esta directriz. Los fariseos, por ejemplo, usaban el ayuno para ganar estatus social, no para buscar una verdadera comunión con Dios. En contraste, figuras como el profeta Daniel, que ayunó en secreto buscando sabiduría y entendimiento divino, Daniel 10, 2-3, muestran el poder transformador de un ayuno verdaderamente dedicado. En Mateo 6, 17, Jesús da un consejo alternativo, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Esta orientación nos dice que debemos mantener el ayuno como algo entre tú y Dios, lejos de las miradas ajenas. El ayuno debe ser una experiencia personal e introspectiva, enfocada en la renovación espiritual y en la búsqueda de una conexión más profunda con Dios. Esto destaca la importancia de mantener el ayuno libre de cualquier vanidad externa. El ayuno, como práctica, no debe usarse para ganar admiración o para mostrar espiritualidad. En Isaías 58, 5-6, Dios cuestiona, ¿es este el ayuno que escogí, que el hombre solo afligía su alma por un día? Dios critica ayunos que son hechos como un mero ritual sin la intención correcta, incentivando en cambio un ayuno que desencadene acciones de justicia y libertad para los oprimidos. Este pasaje resalta que el verdadero ayuno debe ir más allá de la abstinencia alimentaria. Sí, la práctica del ayuno debe reflejar un corazón genuino y una devoción auténtica, no una demostración superficial. La verdadera disciplina del ayuno se revela en un compromiso íntimo y discreto, enfocado en crecimiento y reflexión espiritual. Como Zacarías 7, 5-6 nos enseña, el ayuno debe ser realizado con el propósito de realmente buscar a Dios y no solo cumplir una tradición o expectativa social. Por lo tanto, al abordar el ayuno, debemos hacerlo con corazones puros e intenciones verdaderas. Como descrito en Joel 2, 12-13, volved a mí de todo vuestro corazón, con ayuno. El profeta Joel enfatiza la necesidad de un retorno sincero a Dios a través del ayuno, un acto que debe ser acompañado de arrepentimiento genuino y búsqueda de la misericordia divina. Es este el espíritu que debe guiar nuestra práctica del ayuno, transformándolo en un poderoso instrumento de renovación espiritual. El ayuno ha sido un pilar en la vida de muchas figuras bíblicas, destacándose como una práctica espiritual esencial para la preparación y purificación. Elías, por ejemplo, ayunó por 40 días y 40 noches mientras viajaba al monte Horeb, como descrito en 1 Reyes 19, 8-12. Este ayuno lo fortaleció para el encuentro con Dios, donde recibió direcciones divinas para su misión. Este evento ilustra cómo el ayuno puede preparar a alguien para recibir revelaciones y enfrentar desafíos espirituales importantes. Entonces, al pensar en el ayuno, recuerda que no es solo un acto de abstenerse de comida. Es entrar en un campo de batalla espiritual donde las apuestas son tu crecimiento personal y relaciones más profundas con Dios. Imagina estar en una encrucijada espiritual, un camino lleva a una fe más profunda y comunión con Dios, forjada por la disciplina del ayuno, el otro, conduce a oportunidades perdidas y estancamiento espiritual. El ayuno, según se describe en Isaías 58, 6-7, es una práctica que Dios eligió para soltar las ligaduras de maldad, desatar las cargas del yugo y poner en libertad a los oprimidos. Este camino de ayuno no es solo una abstinencia de comida, sino un acto de liberación y renovación espiritual. El ayuno auténtico nos desafía a renunciar a lo temporal y abrir nuestros corazones a lo eterno. Al elegir este camino, como Ana en 1 Samuel 1, 11-15, que ayunó y oró en el templo por un hijo, estamos posicionándonos para un encuentro más íntimo con Dios. Ana no solo ayunó, sino que derramó su alma ante el Señor, marcando su ayuno con una profunda expresión de fe y deseo por una intervención divina. Ana estaba profundamente triste y durante su visita al templo del Señor en Silo, hizo un voto fervoroso. Ella oró, Señor de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, pero le das un hijo varón,
Entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y ninguna navaja tocará su cabeza. Mientras Ana oraba, sus labios se movían silenciosamente. Elí, el sacerdote, estaba sentado en una silla cerca de la puerta del templo y la observaba orar. Por no oír su voz, solo viendo sus labios moverse, Elí pensó que estaba ebria. Se acercó y la reprendió: ¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Deshazte de tu vino. Indignada, Ana respondió: No, Señor mío. Soy una mujer angustiada. No he bebido vino ni bebida fermentada, estaba derramando mi alma ante el Señor. Este camino de ayuno y oración puede llevarnos a un rejuvenecimiento espiritual significativo. Como mencionado en Hechos 13, 2-3, mientras la iglesia en Antioquía ayunaba y adoraba al Señor, el Espíritu Santo habló, guiándolos a separar a Bernabé y Saulo para la obra misionera. Este momento de enfoque intensificado en Dios a través del ayuno fue crucial para recibir dirección y propósito claros para sus misiones. Contrastando con el camino del ayuno, la elección de ignorar esta práctica espiritual puede llevar a un estancamiento espiritual, donde el crecimiento y la sensibilidad a la voz de Dios se ven oscurecidos por la complacencia y el materialismo. Sin la claridad que el ayuno proporciona, muchos creyentes se encuentran en un estado de inercia espiritual, sin el ímpetu para buscar a Dios con la intensidad que Él desea. Por lo tanto, la encrucijada espiritual que enfrentamos es real y definitoria. Elegir el camino del ayuno es optar por una práctica que ha moldeado profundamente la fe de innumerables santos a lo largo de las eras. Este camino no solo nos purifica y prepara para los propósitos divinos, como demostrado repetidamente en las Escrituras, sino que también renueva nuestro celo y pasión por Dios. Ignorar el ayuno, por otro lado, puede mantenernos atrapados en un ciclo de mediocridad espiritual, lejos del potencial pleno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 16-18 que, cuando ayunamos, no debemos parecer sombríos como los hipócritas. Esta instrucción no solo subraya la importancia del ayuno, sino que también destaca la manera correcta de abordarlo, con humildad y en secreto, enfocados en Dios. Este pasaje nos recuerda que el ayuno no es una demostración externa de piedad, sino un ejercicio íntimo de fe destinado a profundizar nuestra relación personal con el Creador. Imagina el ayuno como el riego de una planta escondida en el interior de un invernadero, así como la planta crece lejos de los ojos del público, nutrida por el agua que recibe en secreto. Nuestro espíritu se fortalece con el ayuno lejos de las miradas ajenas. Esta analogía nos ayuda a comprender que el verdadero propósito del ayuno no es ser visto por otros, sino alimentar nuestra alma, permitiendo un crecimiento espiritual que ocurre en lo recóndito. El foco en Dios durante el ayuno es crucial. Como los fariseos hacían cuestión de mostrar su ayuno para ganar la admiración de los hombres, Jesús nos advierte contra esa práctica, incentivando un espíritu de genuinidad y sinceridad. El verdadero ayuno es aquel que busca una conexión más profunda con Dios, no la aprobación humana. Esta enseñanza altera fundamentalmente la manera en que vemos y practicamos el ayuno en la vida cristiana. Esta aproximación al ayuno también refleja un tema más amplio de la enseñanza de Jesús sobre la rectitud interior versus las apariencias exteriores. Él frecuentemente criticó los actos de justicia realizados para ser vistos por otros, como descrito en el inicio de Mateo 6. Por lo tanto, el ayuno debe ser practicado de una manera que priorice la autenticidad y la humildad, reflejando nuestra verdadera devoción a Dios. La manera como Jesús instruye a los seguidores a ayunar no es solo una lección sobre el ayuno, sino sobre toda nuestra conducta espiritual. Él transforma el ayuno de un acto ostentoso en una disciplina silenciosa que fortalece nuestra fe de dentro hacia afuera. Esta enseñanza de Jesús nos anima a reevaluar nuestras motivaciones en todas las prácticas religiosas, asegurando que nuestro enfoque permanezca siempre en la profundidad de nuestra relación con Dios y no en la superficialidad de las apariencias. El ayuno bíblico no es una demostración externa, sino un compromiso íntimo entre tú y Dios. Es un tiempo para reflexionar internamente, buscar la dirección de Dios y fortalecer el espíritu.
Desde los tiempos antiguos, el ayuno ha sido una práctica espiritual profundamente arraigada en las tradiciones religiosas, sirviendo como un signo de luto, arrepentimiento o búsqueda de justicia. En el Antiguo Testamento encontramos numerosos ejemplos que ilustran el poder transformador del ayuno, como es evidente en la historia de Esther, descrita en el libro de Esther, capítulo 4, versículos 16 a 17. Esther, enfrentando una amenaza inminente a su propia vida y a la de su pueblo, proclamó un ayuno en toda Susa. Ella misma ayunó, buscando la protección y la intervención divina antes de presentarse al rey, una acción que no solo demostró su propia fe y coraje, sino que también movilizó a una nación entera a volverse hacia Dios en un momento crítico. Esta práctica puede ser comparada al acto de apagar deliberadamente el ruido externo para mejor oír una transmisión importante. Así, el ayuno silencia las distracciones del cotidiano para amplificar la comunicación espiritual entre el individuo y Dios. Este acto intencional de abnegación ayuda a limpiar la mente y el espíritu, permitiendo una reflexión más profunda y un enfoque más agudo en las cuestiones divinas y de justicia. El ayuno frecuentemente acompaña una expectativa de respuesta divina, como visto en el caso de Jonás y los ninivitas, en Jonás, capítulo 3, versículos 5 a 10. La respuesta de los ninivitas al llamado de Jonás para el arrepentimiento, demostrada por el ayuno de cada habitante, desde el más humilde hasta el rey, y hasta los animales, ilustra cómo una nación entera cambió sus acciones y su corazón en respuesta a una amenaza de destrucción. El ayuno no es solo una expresión de tristeza personal o arrepentimiento, es una poderosa declaración de esperanza y una petición por renovación. Prepara el terreno para cambios significativos, tanto internamente en el corazón de los practicantes como externamente en las circunstancias que los rodean. Como tal, esta disciplina espiritual es tanto una jornada personal como una práctica comunitaria que puede alterar el curso de eventos, guiando a los individuos y sus comunidades hacia un futuro moldeado por la justicia divina y la misericordia. En el mundo moderno, el lugar del ayuno es más relevante que nunca. En una sociedad caracterizada por el consumo rápido y la gratificación inmediata, el ayuno emerge como un contrapunto poderoso, invitándonos a desacelerar y a reflexionar sobre nuestras vidas espirituales y físicas. Es como presionar el botón de pausa en un dispositivo electrónico ruidoso para apreciar el silencio que nos permite oír nuestra propia voz interior y, más importante, la voz de Dios. Esta práctica milenaria, sustentada por ejemplos bíblicos en libros como Isaías 58, donde el ayuno es descrito no solo como abstinencia de alimento, sino como un acto de soltar las ligaduras de la injusticia y de compartir nuestro pan con los hambrientos, resalta la importancia de repensar nuestras prioridades y renovar nuestro compromiso con valores más elevados. El ayuno ofrece una oportunidad para reevaluar lo que consideramos esencial, desafiando el consumismo que a menudo domina nuestras vidas. Nos enseña la disciplina y el control, cualidades que son extremadamente valiosas en una época en que somos constantemente tentados a ceder a los excesos. Además, al ayunar seguimos los pasos de Jesús, quien ayunó en el desierto como preparación para su ministerio, como relatado en Mateo 4, versículos 1 a 2. Al privarnos temporalmente de comida, ganamos no solo claridad espiritual sino también compasión, al identificarnos con aquellos que sufren regularmente la falta de alimentos. El ayuno puede ser una forma de protesta o advocación. Es una manera de solidarizarse con aquellos que están privados, voluntaria o involuntariamente. La práctica del ayuno nos enseña sobre resiliencia y fuerza, mostrándonos que podemos vivir con mucho menos de lo que imaginamos y que nuestra satisfacción no necesita estar atada al consumo. Así, el ayuno se convierte en una herramienta para cultivar un espíritu de gratitud y contentamiento, aspectos esenciales para una vida plena y satisfactoria. En un mundo que frecuentemente valora el exceso y la rapidez, el ayuno es un recordatorio vital de que la verdadera plenitud viene de una fuente espiritual. Nos invita a enfocarnos en lo que es eterno, en lugar de perdernos en los placeres fugaces de lo material.
El ayuno no es solo una práctica antigua, es una práctica transformadora que tiene el poder de cambiar no solo individuos, sino sociedades enteras, al reintroducir ritmos de vida que honran tanto el cuerpo como el espíritu. El ayuno, cuando entrelazado con oración y meditación, se transforma en una poderosa disciplina espiritual que amplifica nuestra comunicación con Dios. Este concepto es vívidamente ilustrado en la vida del profeta Daniel, quien durante un periodo de crisis profunda eligió ayunar y orar para buscar sabiduría y comprensión divina. En Daniel, capítulo 10, versículos 2 a 3, Daniel se abstiene de manjares deseables, carne y vino, por 3 semanas enteras, dedicando ese tiempo a la oración intensiva y a la búsqueda de respuestas celestiales. Este pasaje bíblico destaca no solo la práctica del ayuno, sino la combinación de ayuno con oración como un medio de recibir revelaciones y fortalecer la fe en momentos de incertidumbre. Imagine el ayuno como sumergirse en aguas profundas. Así como un buzo usa un lastre para ayudar a descender al fondo del mar, el ayuno ayuda al creyente a profundizar en la presencia de Dios, descendiendo más allá de las distracciones superficiales de la vida cotidiana para explorar las profundidades de la comunión espiritual. En este estado de privación voluntaria, nuestra mente y espíritu se vuelven más receptivos a las sutilezas de la voz de Dios, así como el silencio del océano permite al buzo oír su propia respiración y el movimiento sutil de las aguas. Además de Daniel, muchos otros ejemplos bíblicos resaltan cómo el ayuno, combinado con oración, prepara el terreno para intervenciones divinas e insights espirituales. Esta práctica es recomendada como una forma de humillarse ante Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él para todas las cosas. El ayuno, por lo tanto, no es meramente una abstinencia física. Es un acto de cerrar la boca para hablar más claramente con Dios, de vaciar el cuerpo para llenar el espíritu. Además, el ayuno, al ser practicado regularmente, puede convertirse en un ejercicio de autodisciplina, aumentando nuestra resistencia espiritual y nuestra capacidad de enfrentar desafíos con mayor serenidad y enfoque. Nos enseña a controlar nuestros apetitos más básicos y a subordinar a nuestras aspiraciones espirituales más elevadas, fortaleciendo nuestro carácter y nuestra fe. Así, el ayuno se revela no solo como una práctica aislada, sino como un elemento vital en la vida de cualquier persona que busca profundizar su relación con Dios y vivir de acuerdo con sus propósitos divinos. Aunque la idea de ayunar puede parecer desalentadora, la Biblia nos alienta a enfrentar estos desafíos con fe. El ayuno muestra nuestra dependencia de Dios más que de nuestro sustento diario. Considere a Jonás y los habitantes de Nínive, cuyo ayuno y arrepentimiento los llevaron a un cambio de corazón divino, según se describe en Jonás 3, versículos 5 a 10. Esta narrativa bíblica no solo ilustra la poderosa influencia del ayuno en la comunidad de Nínive, sino también sirve como un modelo de cómo el ayuno puede ser efectivo en provocar arrepentimiento y cambio espiritual. Cuando los ninivitas oyeron el mensaje de destrucción inminente de Dios, respondieron con un ayuno abarcador, abrazado por todos, desde el más humilde ciudadano hasta el propio rey. Esta respuesta colectiva de ayuno y vestiduras de saco, incluso entre los animales, no fue solo un acto simbólico, sino un gesto sincero de humildad y profundo deseo de cambio, lo que llevó a Dios a reconsiderar el juicio prometido sobre ellos. Piense en el ayuno como un botón de reinicio espiritual. Similar a reiniciar una computadora atascada para corregir errores y mejorar el rendimiento, así como reiniciar una computadora interrumpe los procesos problemáticos y da inicio a un nuevo estado de operación, el ayuno interrumpe nuestros patrones habituales de comportamiento, permitiéndonos reflexionar, reevaluar y renovar nuestro compromiso con Dios. Esto muestra que al adoptar el ayuno como una práctica espiritual, no estamos solo abdicando de comida o de ciertos conforts, sino que estamos activamente buscando una nueva manera de pensar y vivir que esté alineada con los designios divinos. ¿Qué significa esto para usted hoy? El ayuno puede convertirse en una herramienta vital para superar las luchas personales, al proporcionar un tiempo enfocado de oración y meditación que ayuda a aclarar la mente y fortalecer el espíritu. Al ayunar, puede encontrar la claridad necesaria para enfrentar desafíos personales o para interceder por otras personas de manera más efectiva.
La abstinencia de alimento o de placeres mundanos como forma de ayuno puede ayudar a disminuir las distracciones y amplificar su sensibilidad a la voz de Dios, permitiendo que reciba dirección y fuerza para actuar de acuerdo con la voluntad divina. El ayuno sirve como un acto de solidaridad y empatía hacia aquellos que sufren. Al experimentar, aunque brevemente, una privación, puede desarrollar una mayor comprensión y compasión por aquellos que enfrentan privaciones continuas. Esta experiencia compartida puede inspirar acciones prácticas de ayuda y advocacia, transformando el ayuno en una herramienta poderosa para el servicio y el ministerio. Incorporando el ayuno en su vida espiritual, no solo sigue un ejemplo bíblico, sino también abre la puerta a profundas transformaciones personales y comunitarias. El ayuno ofrece una oportunidad excepcional de alejarse de las preocupaciones mundanas y de acercarse a Dios, buscando no solo cambios personales, sino también el bienestar y la bendición de los demás a su alrededor. Este profundizar en el significado y la práctica del ayuno resalta su poder transformador y su papel vital en el fortalecimiento de la fe y en el desarrollo del carácter espiritual. Al ayunar, no solo buscamos una mayor proximidad con Dios, sino también nos preparamos para servir a los demás de manera más efectiva y compasiva. El ayuno es una forma de sacrificio personal que puede llevar a un mayor entendimiento y una aplicación más profunda de los principios divinos en nuestra vida diaria. Es crucial ayunar con el corazón puro. Jesús advirtió contra el ayuno como un espectáculo para ganar la aprobación de los hombres, Mateo 6:1. Su ayuno debe ser una ofrenda a Dios, no una demostración para otros. El ayuno puede también ser una práctica comunitaria. En la iglesia primitiva, el ayuno antes de tomar decisiones importantes era común, Hechos 13, 2-3, fortaleciendo la unidad y la claridad espiritual de la comunidad. Isaías 58 desafía la práctica de un ayuno que va más allá de la abstinencia de comida, incentivando acciones de justicia y amor al prójimo. ¿Cómo puede su ayuno extenderse a actos de bondad y justicia social? Piense en cómo el ayuno puede alterar no solo su estado espiritual, sino también influenciar positivamente a las personas a su alrededor. ¿Ha considerado ayunar como un acto de solidaridad con aquellos que sufren? Si nunca ha ayunado, comience pequeño. Un ayuno de una comida puede ser un primer paso significativo. Planee su ayuno con oración, pidiendo a Dios que dirija sus motivaciones y objetivos. Existen varios tipos de ayuno. El ayuno absoluto, donde no se ingiere ni comida ni agua, es extremo y debe ser hecho con cautela. El ayuno parcial, como el ayuno de Daniel, que restringe tipos específicos de alimentos, puede ser una opción más sostenible para principiantes. Determine la duración de su ayuno con sabiduría. No es el tiempo lo que importa, sino la sinceridad de su corazón y su búsqueda de Dios. Recuerde, Dios conoce sus intenciones y honrará su compromiso. Considere ayunar con un grupo o con un amigo de confianza. El apoyo mutuo puede ser crucial, especialmente cuando enfrenta desafíos durante el ayuno. Al final de su ayuno, reflexione sobre las lecciones aprendidas y las respuestas recibidas. Cada ayuno es una jornada de descubrimiento espiritual y aproximación con Dios. ¿Cómo el ayuno ha influido en su visión del mundo y en sus interacciones diarias? ¿Hay una renovación en su espíritu y en sus actitudes? No deje que su experiencia de ayuno sea aislada. Considere incorporar el ayuno en su vida espiritual regularmente, como una práctica para mantener su espíritu vigilante y su corazón vuelto hacia Dios. Recuerde, el verdadero objetivo del ayuno es intensificar su relación con Dios. Él ve en secreto y recompensará abiertamente. Que su jornada de ayuno sea un portal para profundas experiencias espirituales y crecimiento personal. Al reflexionar sobre estas enseñanzas e integrarlas en su práctica de ayuno, puede descubrir nuevas dimensiones de su fe y formas de vivir que enriquecen tanto su vida como las de las personas a su alrededor. Ayunar no es solo una disciplina de negación, es una celebración de dependencia y confianza en Dios y una oportunidad para cultivar un corazón más abierto y compasivo.